Saludos en Cristo, mis amados hermanos que guardan íntegra la fe católica, tal y como la dejó nuestro Santo Papa, recordado de feliz memoria, Pío XII. Pues bueno, tengo que hacer este video, mis muy amados hermanos, y créanme que me duele, porque vamos a hablar de un hombre de 81 años, pues al que si llega a ver este video, pues va a simbrarlo un poco, pero pues es la verdad y hay que hacerlo en caridad. Y lo hago público porque en lo privado ya le mandé algunas cosas por Telegram, gracias a una persona que me pasó su contacto, le mandé las evidencias de las herejías de Ratzinger, indicándole con la verdadera doctrina católica, sometido a ella, sin dar opiniones personales, que Ratzinger, el mal llamado Papa Benedicto XVI, pues nunca fue papa por los cargos de cisma, herejía y apostasía, por el crimen de la herejía que separa, cuando es herejía formal, ipso facto de la Iglesia Católica, según el magisterio bimilenario y el dogma de la infalibilidad papal. Me contestó y me dijo el señor Tamayo, José de Jesús Tamayo, que ya veríamos si era o no hereje Benedicto XVI, Ratzinger. Después de esto no me contestó jamás. Hace 2 días revisé mi Telegram para volver a mandar la información y no obtuve respuesta, no lo encontré porque ya sinceramente de plano él me eliminó de sus contactos o dio de baja ese número o su cuenta de Telegram. Me veo obligado a hacer este video porque por la gravedad de la situación de José de Jesús Tamayo, director espiritual, entre comillas, de un canal herético que dice que el falso Papa Benedicto XVI, un super hereje, es Papa, y han dicho varias veces que fue el catejón. Imagínense nada más, aquel que detiene la llegada del anticristo. Bueno, es una aberración teológica, es un canal nebuloso que no comparte verdadera doctrina, que no comparte documentos de la verdadera iglesia, salvo en rarísimas ocasiones y de forma parcial y muy a su conveniencia. No están sometidos a la verdadera doctrina. La doctrina católica está para que todos nos sometamos, incluido el Papa. ¿Por qué por qué nos sometemos a la doctrina católica? Porque nadie puede innovar. Las innovaciones están prohibidas porque el magisterio divino, el magisterio que seguimos, el depósito de la fe, pues como dije, es divino, es de origen divino. El hombre no lo puede cambiar, no está sujeto a evolución, porque Dios no se equivoca ni hace cosas a medias. Es un magisterio perfecto para la salvación, perfecto para lo que está hecho, perfecto para la urgente necesidad del hombre, que es la salvación del alma. El dogma no cambia. El Conciliábulo Vaticano II, del cual procede Ratzinger, es herético, pues contiene herejías ya condenadas por la Iglesia Católica, que ya hemos refutado en este y han hecho otros canales de verdadera doctrina católica. Entonces, la excomunión a el, entre comillas, padre José de Jesús Tamayo es una cosa absurda. Los católicos que tenemos aunque sea una mínima formación teológica y doctrinal, nos reímos de todo este circo de la falsa iglesia, de los falsos remanentes, que solo dicen que Bergoglio es el problema. Bueno, Bergoglio es un falso papa, obvio, es un hereje, que no puedes comulgar a nadie, ni siquiera es católico Bergoglio, así como Ratzinger, etcétera. Bueno, es de risa esto de la, entre comillas, excomunión a José de Jesús Tamayo, conocido como Padre Tamayo. ¿Por qué decimos que no es padre? El señor José de Jesús Tamayo, a quien le mando un saludo, a quien le ofrezco mi amistad, y él sabe cómo contactarme y le deseo lo mejor, pero no quiero que siga contribuyendo en lo que le queda de vida a la condenación de las almas. Él sustenta la gravísima herejía de llamarle papa a un superhereje como Joseph Ratzinger. Ya lo dije en el video que grabé anoche,
y en el que primero Dios grabaré el día de mañana. Ratzinger fue un hereje que ejecutó las herejías del Conciliábulo Vaticano II. Bueno, aquí el asunto es más que nada hablar de ¿cómo me enteré de esto? De milagro. Porque un amigo desde Europa me mandó un video donde el canal herético en el cual participa José de Jesús Tamayo, alias el Padre Tamayo, pues se queja que porque, bueno, pues una bola de tonterías que no quiero ya ni siquiera perder tiempo mencionando eso. Ahí me entero de toda esta situación. Entonces, en este video voy a demostrar sometido, ojo, sometido con mayúsculas y con letras de fuego dicho, sometido a la santa doctrina católica, porque no voy a dar mi opinión, sino el santo magisterio ex cátedra de los papas. ¿Qué? De los papas verdaderos. La misma tradición de la Iglesia y las sentencias infalibles de 4 papas verdaderos, se las voy a compartir en voz de 2, en voz de León XIII y de su Santidad Pío XII. Bueno, comenzamos. ¿Por qué el rito de José de Jesús Tamayo, mal llamado Padre Tamayo, el rito de ordenación sacerdotal fue inválido? ¿Por qué? Porque el rito de ordenación introducido por el falso Papa Pablo VI, Giovanni Battista Montini, judío-masón, súper hereje, tal vez el más destructor de todos los falsos papas, introdujo en el año de 1968, desgraciadamente, los nuevos ritos, los nuevos sacramentos de lo que ya dejó de ser en ese momento la Iglesia Católica, copiando los sacramentos falsos, heréticos y condenados por la verdadera Iglesia de los herejes anglicanos, luteranos, protestantes. Lo hemos dicho hasta el cansancio aquí. Ahora les voy a compartir las sentencias de los papas verdaderos con respecto específicamente al sacramento del orden y cómo debe ser dicho y por qué el rito de ordenación nuevo de Pablo VI, en el cual el Padre Tamayo fue ordenado, es inválido, nulo e inválido, o sea, no sirve para nada. Es decir, no hay sacramento, no se realiza sacramento, no hay sacramento, y no es mi opinión, es el santo magisterio que a continuación voy a compartir. Entonces, vamos a poner los puntos sobre las íes para que salgamos del engaño, para que salgan del engaño los seguidores de José de Jesús Tamayo y los seguidores de Ratzinger, sepan en dónde están parados. La herejía solo se combate o se extirpa con la palabra de Dios y el magisterio de los papas verdaderos, las verdaderas sentencias de los papas que hablan muy diferente a las de los falsos papas, a las de los falsos católicos, a la de los falsos canales católicos que de católicos no tienen más que el nombre, porque no lo son. Y lo voy a demostrar ahora. La herejía implica excomunión ipso facto, la herejía formal. Quien no se somete al magisterio, quien lo niega, quien lo contradice, quien lo altera, pues comete herejía, y la herejía implica excomunión. Mañana en otro video, primero Dios, extenderemos este tema de la excomunión por herejía formal y sobre las innumerables cascadas de herejías de Joseph Alois Ratzinger, el falso Papa Benedicto XVI, que no es una, son cientos y cientos, y te cansas de estudiar hasta el agotamiento y quedas exhausto y no acabas, porque no las puedes contar, son muchísimas. Yo solo hice una pequeñita síntesis, mis muy amados hermanos. Bueno, volvamos a la invalidez del rito de ordenación sacerdotal de Montini. Para que un sacramento sea válido debe contener 5 elementos. Ministro válido, 1. 2. Materia. 3. Forma. 4. Intención. 5. Sujeto receptor válido. Si falta alguno de estos 5 condiciones, el sacramento no se realiza. No es mi opinión, es el magisterio católico.
Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar a continuación la alteración del sacramento del orden de Montini y vamos a conocer el verdadero sacramento. Bueno, las partes más esenciales, porque será un video muy largo si lo abarcamos todo. Dice su Santidad Pío XII en su documento Sacramentum Ordinis de 1947, Constitución Apostólica. En ella, Pío XII declara las palabras que son necesarias para que sea válida la ordenación sacerdotal. Dice Pío XII, la materia es la primera imposición de manos del obispo que se hace en silencio. La forma, que es esencial, la forma consiste en las palabras del prefacio, de las cuales las siguientes son esenciales y necesarias para su validez. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice Pío XII, un verdadero papa de la Iglesia. Da, te rogamos, dice Pío XII, y dice el verdadero rito de ordenación sacerdotal, el verdadero sacramento. Da, te rogamos, Padre Omnipotente, a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad para que, ojo, en mayúsculas, para que alcance recibido de ti, oh Dios, el cargo de segundo mérito y muestre con el ejemplo de su conducta la severidad de las costumbres. Es decir, el nuevo rito de Montini elimina las palabras, la palabra en latín ut, que significa para qué, señalada como esencial por Pío XII en su documento Sacramentum Ordinis. Sacramentum Ordinis. El nuevo ritual de Montini, el falso Papa Pablo VI, introducido en 1968, y el padre Tamayo se ordena en 1979, o sea, 11 años después, por el nuevo rito, ¿sí? Por lo tanto, es inválido. Montini elimina las palabras ut, que significa para qué, cuando Pío XII las declaró como esenciales para la validez. Pío XII, no yo, ¿verdad? No este es insignificante seglar, no. Pío XII, yo no más transmito. Ojo, hay que someterse a la doctrina, no interpretar, ¿sí? No sentirse Dios para decir lo que es bueno y que es malo, no, someterse. Eso hace un católico. Dice, la eliminación del ut, el para qué, o sea, ut en latín, para qué en castellano, presupone una ordenación que ya ha sido realizada, pero que en realidad no se ha realizado. Por eso, esta oración es esencial, señores. El nuevo rito de Montini, por el cual fue ordenado en 1979 José de Jesús Tamayo, es inválido. Jesús Tamayo no es sacerdote, desgraciadamente. La verdad os hará libres, dice nuestro Señor Jesucristo. Vivir en la mentira, aunque esas mentiras sean dulces, conducen al infierno. Hay que decir la verdad aunque duela. Bueno, a ver, no solo su Santidad Pío XII dice lo mismo. El Papa León XIII, cuando los cismáticos ingleses se separan del Papa porque no le dio el divorcio al infame Enrique VIII para casarse con Ana Bolena y romper su alianza con el Imperio Español, se quería divorciar de Catalina de Aragón, española. Bueno, León XIII no los declaró herejes, sino eran cismáticos. Pero cuando los ingleses anglicanos, es decir, adoptan el protestantismo y los sacramentos luteranos, anglicanos, proscritos y prohibidos por la verdadera iglesia, entonces los declara herejes y la Santa Iglesia Católica, hace declaraciones, el Papa Pablo IV y Julio III hacen declaraciones al respecto para declarar sus sacramentos nulos e inválidos y declararlos herejes porque alteraron el sacramento. Entonces Montini, el falso Papa Pablo VI, introduce a la iglesia, a la que fue la iglesia, dejó de serlo ya en esos momentos por la herejía introducida, el rito anglicano. Es decir, Montini, lo hemos dicho hasta el cansancio, introdujo los falsos, los heréticos, infames sacramentos, entre comillas, anglicanos, protestantes, luteranos, declarados nulos e inválidos por León XIII y por más papas, por el magisterio católico de siempre, porque contienen herejías protestantes.
que van en contra de la Iglesia Católica. No son sacramentos católicos. Por lo tanto, en el Novus Ordo, a partir de 1968, ya no se realizaron ordenaciones sacerdotales válidas. No lo digo yo, lo dice Pío XII y estos papas que vamos a ver a continuación. Y desgraciadamente, José de Jesús Tamayo, quien se ostenta como padre, como sacerdote católico, no lo es desgraciadamente. Así es. Y esto duele, porque es un hombre amable, ¿sí? Muy, muy amable, y la verdad me duele, pero así es. Y Dios está por encima de cualquier persona amable, y hay que decir la verdad, como es. Bueno. León XIII, en su documento, en su bula Apostolica Curae, se pronuncia Apostolice Curae, busquen la Apostolica Curae, Apostolice Curae, bula de 1896, declara la autoridad, fíjense lo que dice León XIII, la autoridad del Papa Julio III y del Papa Pablo IV, que hemos citado, claramente muestra el origen de la práctica que ha sido observada sin interrupción por más de 3 siglos, que las ordenaciones conferidas de acuerdo al rito eduardiano, es decir, luterano, protestante, deben ser consideradas, continúa León XIII, nulas en mayúscula y sin efecto. O sea, se está refiriendo al rito anglicano. Pueden checar el documento completito. Nulas e inválidas. ¿Qué es nulo e inválido? Que no sirve, que no transmite el sacramento. Montini metió esos ritos, los sacramentos de los anglicanos falsos, nulos e inválidos. No lo digo yo, lo dice el Papa Julio III, lo dice Pablo IV y lo dice el Papa León XIII. Grandes papas, ¿verdad? Bueno, no lo digo yo, ¿verdad? Dice León XIII, nos ordenamos que el rito anglicano, que es esencialmente la clave de este asunto, fuese una vez más examinado muy cuidadosamente. Las palabras que hasta época reciente eran tenidas por los anglicanos como la forma apropiada para constituir la ordenación sacerdotal, a saber, recibe el Espíritu Santo, no expresan en lo más mínimo la sagrada orden del sacerdocio o su gracia y poder. Esa forma, consecuentemente, no puede ser considerada apta o suficiente para el sacramento, ya que omite lo que debería esencialmente significar. Si el rito es cambiado con la manifiesta intención de introducir otro rito no aprobado por la Iglesia y de rechazar lo que la Iglesia hace y que por la institución de Cristo pertenece a la naturaleza del sacramento, entonces es claro que no solo está la necesaria intención ausente, dicha en mayúsculas, ausente en el sacramento, sino que la intención es adversa y destructiva al sacramento. Entonces, aquí hay dos flagrancias, dos elementos que faltan, dos elementos esenciales para que el nuevo rito, introducido por Montini en 1968, copia de los nulos e inválidos sacramentos anglicanos protestantes, sean válidos, por esas flagrancias no son válidos, ya lo dice León XIII, son nulos e inválidos, nulos y sin efecto. Entonces, la intención del ministro se demuestra cuando se hace lo que manda la Iglesia. El rito católico, si el ministro cambia el ritual, aunque sea en una palabra, nos demuestra que ese ministro no tiene la intención de hacer lo que la Iglesia hace y manda hacer, ¿sí? Continúa, esto ya fue cosa mía, ya no sé si viene exactamente en el documento como lo escribí aquí, pero aquí a continuación continúo con León XIII. Dice, declaramos que las ordenaciones llevadas a cabo conforme al rito anglicano han sido y son absolutamente nulas y sin efecto. Nosotros declaramos que todas esas cosas contenidas en ellas no deberán en ningún momento, quiero decir, está hablando de su documento, no deberán en ningún momento ser impugnadas
ser impugnadas, son y serán siempre válidas, es decir, en el verdadero sacramento, y en vigor serán inviolablemente observadas tanto jurídicamente como de otras maneras. León XIII, Papa, está escribiendo ex cátedra, o sea, firma como Papa. El rito anglicano y el montiniano son prácticamente iguales, ustedes lo pueden comprobar, aunque no es fácil conseguir el rito montiniano, pues hay que buscarlo para que lo comparen. No es nada fácil encontrarlo, ¿verdad? Pero cuando lo encuentres vas a ver que es igual, bueno, que son iguales todos. Es decir, los 7 sacramentos han sido por Montini hechos a la manera anglicana, es decir, protestante y herética, nula e inválida. A ver, mis amados hermanos, miren, para no alargar el video, porque aquí tengo escrito un montón de oraciones que los anglicanos, que los protestantes eliminaron del rito válido católico de ordenación sacerdotal. Miren ustedes, para no ir más lejos, quien quiere profundizar, que de hecho los invito a que lo hagan, busquen el video del que está en el canal Dominus Exercitum del padre Ramiro Rivas, donde hace un estudio excelente basándose en la tradición, en los papas verdaderos, en el verdadero magisterio católico, en la tradición de la Iglesia, es decir, en el depósito de la fe. Hace un análisis profundo de la invalidez de los ritos de Montini, del falso Papa Pablo VI, y de cómo son iguales a los ritos anglicanos. Él describe todas las oraciones que eliminaron los anglicanos y Montini, el falso Papa Pablo VI, para eliminar el concepto de sacerdote sacrificador, que es esencial para la validez del sacramento, y que sin esas oraciones la intención no es válida. No es válida. Esto ya es para echarle más sal a la herida, ¿verdad? O sea, bueno, no quisiéramos tener que decir esto, pero así es. O sea, el sacramento del lobo sordo desde el 68 no es válido, no hay sacerdocios, no hay consagración, porque uno que no es sacerdote no puede consagrar. Pero hay milagros eucarísticos, ¿verdad? Bueno, en este canal existe un video precisamente para refutar o para explicar qué pueden ser estos, entre comillas, milagros eucarísticos del lobo sordo, porque de que se realizan, prodigios se realizan, ¿verdad? Ahí refuto con teología, explico cómo más bien son engaños del maligno, porque un hecho sobrenatural no puede de ninguna manera contradecir el santo magisterio católico, que está basado en las palabras de Cristo y en la tradición de los padres de la Iglesia, o sea, de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, que guardaron íntegra la fe católica, es decir, la tradición, tal como la dejó nuestro Señor Jesucristo, porque no todo está escrito en la Sagrada Escritura, sino que lo practicó en privado con sus apóstoles y ellos lo mantuvieron como depósito de la fe, y que es parte de la tradición y parte de las costumbres de la iglesia primitiva de los siglos I, II y III. Entonces, el verdadero sacramento viene de tiempos apostólicos, viene de Cristo. El rito del montiniano, es decir, del falso Papa Pablo VI, que es igual al de los herejes protestantes anglicanos, son nulos e inválidos porque van en contra de todo ese depósito. Hagan el estudio y van a ver cómo se introducen las herejías protestantes a lo que fue el rito católico, haciendo nulo e inválido. Es decir, eliminaron todas las oraciones que declaraban la misión y el deber de los sacerdotes, el deber de los sacerdotes de ofrecer el sacrificio propiciatorio, ¿sí? Eliminando la noción del sacrificio en el sacramento del orden y del sacerdote sacrificador, para imponer el concepto protestante luterano de la cena del Señor, haciendo del, entre comillas, sacerdote el presidente de la asamblea, tal como se hace en las logias masónicas y en las sectas protestantes.
que hay muchísimas, pero si nos remontamos a los tiempos de Lutero, ellos celebraban una misa muy parecida o prácticamente igual, o tal vez menos herética, que la misa nueva de Montini y los sacramentos de Montini, nuevos, porque son nuevos para la iglesia. La iglesia tiene 2024 años. La secta conciliar del Novus Ordo tiene 60 años, por eso le decimos nuevos. Entonces, León XIII, al declarar inválido el rito anglicano, también ha declarado que el rito montiniano también es inválido porque ambos ritos son prácticamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Novus Ordo? Un entramado de herejías camufladas y escondidas tras una fachada de que son católicos, de que son verdaderos cristianos, pero son unos herejes protestantes disfrazados de católicos. Por lo tanto, la excomunión del falso Papa Bergoglio a José de Jesús Tamayo, desgraciadamente falso sacerdote, desgraciadamente, pues nada tiene de importancia, porque Bergoglio es un hereje que no tiene jurisdicción, es un falso papa de una falsa iglesia. Y José de Jesús Tamayo, pues yo creo que es un buen hombre, que no sabe o no quiere saber. Yo le hago este video para que lo analice y si gusta me conteste. Y si yo me equivoco con las fechas de su ordenación, que me lo haga saber. Yo digo que se ordenó en el 79 porque eso dijo él, o eso dice una entrevista que se le hizo y que está en Google y que todos pueden ver. Busquen, hagan una búsqueda. ¿Cuándo fue ordenado el padre José de Jesús Tamayo? Y ahí les va a aparecer una entrevista. Y viene la fecha, 1979, es decir, con el rito nuevo. No hay para dónde hacerse. Me encantaría equivocarme, porque a mí me cae muy bien el padre Tamayo, pero cuando dice herejías y sustenta a un infernal hereje como Joseph Ratzinger, alias Benedicto XVI, pues ya no me cae bien, ya me cae más bien muy mal. Y si le avisas en privado y no se corrige, pues es tu deber denunciarlo públicamente, y eso es lo que estoy haciendo. Hay que obrar con paciencia, con prudencia, hay que obrar con mucha inteligencia, ¿sí? Con mucha inteligencia. No vamos a obrar precipitadamente, ¿verdad? Primero se habla, se dialoga, se explica, se da un tiempo y luego ya se hace una refutación, pues ya con todo, ¿sí? Pero con los pelos en la mano y seguro de lo que estás haciendo, porque por querer hacer una caridad podemos hacer una tontería. Entonces yo tuve que esperar tiempo, pero ya ante los acontecimientos mundiales, pues ya tiempo es lo que menos nos queda. Tenemos que pisar el acelerador y por eso estoy haciendo estos videos rápido. La falsa iglesia está llena de falsos milagros. Uno que no es sacerdote no puede producir el sacramento, no puede haber milagros eucarísticos. Están anunciados los falsos prodigios del anticristo, de la iglesia del anticristo, de los tiempos del anticristo que vivimos. Segunda de Tesalonicenses 2:9-12 dice: a aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás, con toda suerte de milagros, escúchenlo bien, milagros eucarísticos, con toda suerte de milagros, de señales y de prodigios falsos, y con todas las ilusiones que puedan concluir a la iniquidad, que puedan conducir a la iniquidad a aquellos que se perderán por no haber recibido y amado la verdad a fin de salvarse. Por eso Dios les enviará o permitirá que obre en ellos el artificio del error, con que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que, hermanos míos, estad firmes y mantened las tradiciones, escuchen bien, las tradiciones que habéis aprendido, ora por medio de predicación, ora por carta nuestra, dice San Pablo, el apóstol de los gentiles en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:9-12, 2:9
el 12, del 12 al 15. Vean cómo habla de que hay que mantener las tradiciones aprendidas de nuestros padres. ¿Por qué creen que los falsos papas, creadores y derivados del Conciliábulo Vaticano II, todos estos herejes que participaron en el Conciliábulo, Karl Rahner, Ratzinger, Wojtyla, etcétera, todos estos han introducido innovaciones? Ratzinger era hereje desde joven. Se le rechazó su escrito sobre San Buenaventura, si no me equivoco, por modernista. Se disfrazó de tradicional al final, ya cuando lo pusieron de ahí de falso papa, cuando Wojtyla lo puso como prefecto de la doctrina de la fe. Se disfrazó de tradicional porque envolvía muy bien la herejía, sus herejías, en un discurso preliminar tradicional, pero al final te avienta la herejía. Incluso adoptó vestimentas semitradicionales, porque usó mitras con el símbolo de los judíos, bueno, muchas cosas usó Ratzinger, heréticas, sospechosas y satánicas. Entonces, créanmelo, y se los vamos a demostrar ya. Bueno, lo pueden comprobar ahorita. Busquen herejías de Ratzinger o de Benedicto XVI en YouTube y en Google y verán todo lo que les va a aparecer. Todo lo que les va a aparecer, cascadas de herejías, eso sí, con la respectiva reputación de los papas verdaderos, o del catecismo, o de la Sagrada Escritura, no con las opiniones personales, con la reputación de los papas verdaderos, del depósito de la fe de Cristo mismo, de los dogmas, se refuta ese hereje habilísimo. Entonces, José de Jesús Tamayo ha celebrado en CUM con un hereje durante años en un canal herético que sustenta a un falso papa, plagado de herejías más numerosas que Bergoglio, eso sí, muy hipócrita, muy mustio, muy bien camuflado, con un disfraz, pero tenía una mirada que daba miedo, porque en el mismo Bergoglio tiene esa mirada tan espantosa, producto de la maldad y de la herejía y de no sé cuántas abominaciones más que solo Dios sabe ejecutó en la sombra. Aquí hablamos de lo público, de lo comprobable, para que salgan de la falsa iglesia. Y al señor Tamayo, que no es sacerdote, nos queda clarísimo, a menos que él nos desmienta y nos aclare cómo fue su ordenación, o si las fechas en Google están equivocadas, pues que nos lo diga y hablamos, porque no ha querido hablar conmigo en 2 años. Y el canal herético que lo sustenta no me merece el más mínimo comentario porque no tiene claridad ni profundidad teológica, comparte cosas a medias y es materia desechable. Ya le hice varios llamados, varios videos, no me contesta jamás. Allá él. Que Dios y la Santísima Virgen, mis amados hermanos que guardan íntegra la fe católica, nos bendigan y nos guarden.